Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos des dirección y sabiduría, la palabra que se exponga vaya conforme a tus propósitos y lo que tenemos que saber y conocer, en el nombre de Jesús, amén. Hay un gran poder en una visión de Dios. De hecho, la palabra tiene muchas cosas relacionadas con la visión que Él da. ¿Por qué es importante la visión de Dios en la vida de las personas o de los pueblos? Porque da dirección. Mira conmigo, da dirección. Es como cuando tú dices, voy a ir a tal ciudad. Si no tienes idea del camino, está un poco complicado que llegues. Si no sabes cuáles son los medios por los cuales puedes llegar, está difícil que llegues. Hoy día tenemos un montón de oportunidades por la misma tecnología, ¿verdad? Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en otras ciudades, de repente era muy interesante poder ir a algún lugar apretando botoncitos y diciendo, estoy aquí, voy para allá, ¿por dónde me voy? ¿Qué me conviene más? ¿Verdad? Y se busca como la ruta más corta y la más económica para llegar donde estás, a donde vas. Eso es lo que hacemos el día de hoy. Si tú tienes oportunidad de conectarte al internet o puedes bajar un mapa de estos electrónicos, o el GPS o el localizador y todas estas cosas, y te dan una dirección. La visión de Dios en cuanto a la vida es, donde quiera que estés parado, Él te dice para dónde vas. ¿Ya me entendiste? Y entonces ya tú tienes que apuntar el camino para dónde vas, para que sepas que todo lo que vas a pasar, tienes que pasarlo para llegar ahí, ese punto que Él te está marcando. A veces nos desesperamos, a veces no es fácil, pero precisamente la idea de la visión de Dios es que no olvides en medio de donde estás parado o de las circunstancias en las que vas. Algunos tienen la experiencia, bueno, a nosotros nos pasó la primera vez que nos enfrentamos a una maquinita de esas de GPS. Estábamos en otro país, íbamos con el ingeniero Roldán, por cierto, y entonces íbamos en el coche y en eso nos pasábamos de alguna salida que teníamos que hacer, ¿no? Porque te va diciendo, y ahora cárguese a la derecha, y ahora sálgase en la salida fulano de tal, y ahora manténgase del lado izquierdo. No sé si ustedes lo usan, pero yo lo uso. Entonces en esa nos pasamos y dice el aparatito, recalculando. Ahora sígase 200 kilómetros para adelante y déle vuelta en el primer retorno que encuentre, recalculando. Y cada vez que recalculaba, a nosotros nos daba el ataque, porque era perder tiempo. Pon atención, este es un mensaje muy espiritual, ¿eh? Cada vez que ya tengo donde estoy parado, ya sé para dónde voy y voy caminando y de repente como que me disperso y me enchueco y me voy por otro lado, recalculo. Entonces me tengo que regresar a la ruta porque si no, no llego. ¿Está ahí? Tengo que regresar a la ruta. Hay una vida que a mí me impacta en la Biblia porque yo digo, ¿por qué Dios hizo así? Y ahorita que estoy hablando tiene mucho sentido este mensaje, porque en esta vida, mira, vamos a leer un poquito en la Biblia para que sepamos dónde estamos parados. Estamos hablando de la familia de Jacob. De los hijos de Jacob, tuvo muchos, 12, pero los tuvo con diferentes personas. Entonces, hablando de Raquel, tuvo 2, que eran José y Benjamín. Eso dice Génesis 35, 24. Lo dicen más partes, pero estoy dando algunas citas. Y en Génesis 37, 2 dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Ya tiene Génesis 37, 2? Me espero un momento. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Muchos de ustedes conocen la historia de José. Y dice en el capítulo 37, en el verso 5, o sea, es decir, tenía 17 años. Diga conmigo, tenía 17 años. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. De por sí ya lo aborrecían, pero cuando tuvo el sueño,
lo aborrecieron más. Pero no me voy a centrar en la historia, que esa es la que a veces predicamos cuando hablamos de José, sino en el asunto de decir, ¿por qué Dios le mostró a José a sus 17 años algo que iba a ocurrir cuando tuviera como 30 y tantos? O sea, casi más del doble del tiempo, mucho más. Tiene que ver con lo que te acabo de decir. Porque José está con su familia, viviendo la vida normal de su familia, ¿verdad? Y ahí está José haciendo las labores propias que ellos saben hacer, porque parece ser que tenían muchos rebaños, están ahí apacentando a las ovejas. Los hermanos de él no tienen buena fama, diga conmigo, no tienen buena fama. Y bueno, parece que a José le gustaba platicarle a su papá todo lo que hacían mal sus hermanos, ¿verdad? Entonces los hermanos lo alucinaban porque además era consentido. Diga conmigo, era consentido. En fin, digamos que en términos humanos la vida de José parecía una vida bonita, interesante, que iba a tener un futuro dentro del que era su ámbito, muy agradable, muy correcto, porque seguramente heredaría, ¿verdad?, cosas que su padre le habría de dar, y él estaba aprendiendo a hacer las cosas y las estaba aprendiendo a hacer bien, y de repente tiene este sueño. Estos sueños, no voy a leerlos, más bien vamos a comentarlos, porque tiene sueños diferentes. Primero tiene un sueño donde dice que juntan todos la familia, los hermanos, así el trigo en montoncitos, y todos los montoncitos de trigo se inclinan hacia el montoncito de trigo de él. Suena muy arrogante, ¿no? ¿Sí o no? Si usted es José, pues está muy contento de que todos los chunchitos de trigo, ¿verdad?, se inclinen. Pero si usted es de los que les toca el otro lado, ¿le encantaría ver, se sentiría a gusto y cómodo? Pues claro que no. Ya lo alucinaban, tiene el sueño, lo alucinan más. El papá así como que, eso usted ya lo tiene que tener claro. El papá tiene ya para ese momento varias experiencias sobrenaturales propias de él y de su familia, de su padre y de su abuelo. Él sabe que Dios es real, y hasta ese momento como que ya cuando se establece la familia como que no ha pasado nada así como especial. O sea, está viviendo una vida más o menos normal, vamos a decir, hasta que ocurre lo del sueño de José. Y en el sueño de José viene esto, y yo creo que él ha de haber pensado, ¿qué significará? Pero luego tiene otro sueño que está más complicado, porque ahora resulta que eran las estrellas y la luna y el sol, y todos se inclinan a él. Entonces el papá ahí sí como que dijo, uy, ¿qué le pasa a este, no? ¿Qué estás diciendo? ¿Que tu madre y yo nos vamos a inclinar también ante ti? Y quiero que entendamos algo. Es como cuando ustedes vienen y me dicen, pastor, lo soñé, y usted me regañaba y me llamaba la atención y quién sabe qué. Le digo, pero ¿estás consciente que es un sueño? O sea, no soy yo, es tu sueño. ¿Sí entiendes o no entiendes? Porque así vienen ustedes, luego me dicen, no, pastor, es que qué barbaridad, tuve un sueño, y entonces, y yo aparecía en el sueño, ¿no? Ya cuando empiezan a decir que aparecían en el sueño, dije, ya me imagino qué pasó. Y entonces, casi siempre que me platican que aparezco en el sueño, estoy llamándole la atención a alguien en el sueño. Entonces le digo, no, esa es la voz de tu conciencia, que agarra mi cara. Sí, o sea, no inventes. ¿Por qué a mí me echas la culpa de lo que sueñas? ¿Ya parece que yo voy a andar queriendo meter en tus sueños? ¿No? Claro que no. Entonces, eso te lo digo porque los hermanos de José y el papá de José, de alguna manera, se sintieron como agredidos o como aludidos, como si José hubiera hecho algo para soñar lo que soñó, o como si estuviera inventando. ¿Ya me entiendes, no? El caso es que quiero regresar al punto porque no me quiero desviar. José, Dios le da estos sueños. Y yo te voy a decir una cosa que quiero que te quede clara, porque eso es algo como para cualquier cristiano, para cualquier persona espiritual. Cuando Dios te da algo, tú lo tienes que abrazar.
y apropiártelo y decir: esto es mío. Y pase lo que pase y suceda lo que suceda, esto es mío. ¿Estás ahí? Pon atención. Porque a final de cuentas el sueño no se lo dio a Jacob, no se lo dio a sus hermanos, se lo dio a José. ¿Quién recibió los sueños? José. Entonces, José, él no sabe, en ese momento que recibe los sueños y su vida es maravillosa, él no sabe lo que viene después. Diga conmigo, él no sabe. Ahora, los sueños le indican un futuro de algo que él ni entiende. Eso lo sabemos nosotros porque ya leímos la historia. Si no hubiéramos leído la historia, no sabríamos qué significa del todo. Pero hay un registro en el espíritu de cada persona que Dios ha tocado, de cada persona a la que Dios se le ha revelado. Hay un registro, porque aunque no lo entiende del todo, queda el registro en el corazón, en la mente de aquel que ha sido tocado por Dios. Y entonces cuando hay ese registro de Dios en el corazón, en la mente, en el espíritu, ese registro produce un algo que no le permite a la persona, en este caso a José, llegar al desaliento absoluto en medio de la adversidad. Porque si no tuviera una visión ministrada, entregada, registrada por el Espíritu de Dios en su vida, fácilmente se hubiera desviado en el camino. ¿Sí o sí? ¿Estás ahí? La vida que viene delante es muy incierta para José. Y él contribuye bastante en el asunto, ¿no? Se pone su túnica de colores, se pavonea con sus hermanos, los acusa, es el consentido de su papá y de repente quiere pensar que todo es maravilloso. Es muy incierto el futuro de José. Y bueno, hay mucho que decir acerca de su actitud, no es el momento. Ahorita lo que te quiero decir es: el Espíritu de Dios, Dios el Señor, hizo un registro, diga conmigo registro, grabó en su disco duro, para hacer una comparación, ¿no? Un archivo que le decía qué venía después. ¿Sale? ¿Por qué es tan importante para nosotros entender esto? Porque cada uno de nosotros llegamos a Cristo, el Señor nos salva de nuestra maldad y pecado, nos da una promesa de salvación y vida eterna. Muchas veces nos dan, y yo hablo por mí, yo me imagino que muchos tienen como yo, montones de palabras proféticas, ¿no? Que son registros. Diga conmigo registros. Y entonces el Señor nos suelta a la vida. Ahí va. Fulanito de tal a la vida. Manuel a la vida. Cristian a la vida. ¡Fum! Va. ¿No? Y cada uno, ponle el nombre que quieras. Te suelta a la vida. Y de repente la vida parece un torbellino. De repente ya no lleva esa linealidad. Sí, porque no es lineal. ¿Cuántos saben que la vida no es lineal? ¿Han visto cómo crece un árbol? Un árbol no crece una vara infinita. Dependiendo de la especie, ¿verdad? Pero generalmente llega al punto en que se ramifica y se ramifica y se ramifica y se ramifica y se ramifica. Y de repente ya no es aquella línea continua perfecta. Es lo mismo. La vida, en el caso de José, es una manifestación de cómo es la vida. Puede tener una apariencia en determinado momento, puede dar un giro inesperado en otro momento, pero si el registro queda firme, algo pasa en el corazón, en el espíritu de esa persona que no le permite apartarse, porque es como si en momentos de necesidad regresara el registro a su mente y a su corazón y dijera: no, esto tiene que significar algo para mí. Esto tiene que ser algo que forzosamente me lleve a conseguir aquello que yo vi, aquello que yo soñé.
¿Está usted ahí? Dice la Biblia, tan importante es lo que te estoy diciendo, que dice que el pueblo que no tiene visión perece. Así dice. Me buscan la cita, por favor, porque no la traigo anotada. El pueblo que carece de visión o que no tiene visión perece. Diga conmigo, perece. ¿Por qué? Porque la falta de visión tiene falta de ánimo, de aliento. ¿Para qué lo hago? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué lucho? ¿Para qué sigo? ¿Para qué persisto? ¿Para qué continúo si todas las cosas están mal? Imagínate, vida maravillosa. Llega con sus hermanos, que además los andaba persiguiendo porque le dijo el papá, ve a buscar a tus hermanos a tal lugar porque ahí deben de estar apacentando a las ovejas. Y no fueron para allá, se fueron para otro lado. Alguien les dijo, yo los oí decir que iban para allá. Entonces cuando los encuentra, han de haber puesto una cara de decir, pero este fulano, ¿qué onda? ¿Cómo nos persigue, no? Ya va a decirle seguramente a mi papá que no estábamos donde teníamos que estar. ¿Están ahí? Y bueno, la historia la puedes leer ahí en Génesis, como te acabo de decir. Resulta que lo agarran, le quitan la túnica, lo echan en un pozo, ya lo iban a matar, ¿eh? Quiero que sepas algo, ya lo iban a matar. Si no interviene uno de los mayores, entonces él seguramente hubiera muerto, pero entonces no lo mate, no sé qué, bueno, en fin. Hacen un plan y lo venden como esclavo. Al hijo de papá lo venden como esclavo. Me encanta la vida de José porque es una imagen, un reflejo de Jesús. Es increíble, es maravilloso. Entonces está ahí José sintiéndose, no me puedo imaginar lo que sentiría primero cuando lo echaron al pozo. A él ha de haber dicho, bueno, mis hermanos se están desahogando, se están desquitando y ya al rato se les va a pasar, ¿no? Pero no se les pasó. Diga conmigo, no se les pasó. No, o sea, no tuvieron ninguna misericordia. No dijeron, bueno, ya escarmentó, ya se dio cuenta que nos cayó mal, ya se dio cuenta que estábamos enojados con él, ya vamos a sacarlo para lo que sigue. No, sino que todavía de ahí lo sacan y yo no sé lo que habrá sentido José, pero tú ponte en su lugar cuando de repente se da cuenta que ya lo vendieron como esclavo y se lo llevan a otro lado. Está tremendo, ¿no? Tus propios hermanos, que deberían de alguna manera estimarte o haberse sentido mal por lo que habían hecho, siguen hasta el punto en donde quieren deshacerse de ti completamente y lo venden y se lo llevan. ¿Qué estaría pensando José en el camino? No sé, porque cada vez que pienso en José y en el largo camino que recorrió su vida, en la dificultad y adversidad que tuvo que enfrentar una vez tras otra, en donde parecía que en absoluto cualquier cosa que hubiera soñado, cualquier registro que hubiera habido del futuro para él, se diluía, se disipaba y desaparecía ante sus propios ojos. Escuche esto. Aún el Señor Jesús ora, ¿verdad? Y dice, yo estoy orando para que tu ánimo no venga hasta el desmayo total, que no desfallezcas absolutamente. Y yo le agradezco a Él por esa oración. Porque muchas veces yo la he necesitado, yo no sé tú, pero yo sí. Yo sí he necesitado esa oración donde el Señor dice que Él pide por nosotros, por mí y por ti, para que no desfallezcamos hasta que no tengamos más fuerzas. Amén. Y veo a José caminando por el lugar desértico por el que seguramente iría, triste, enojado, asustado, enfrentar un futuro incierto, ¿no? Llevándolo por acá y por allá. Porque yo muchas veces le digo a Dios, ¿cómo le hizo José? ¿Cómo le hacía José para no desmayar? Tuvo la oportunidad de hacer cualquier clase de cosas. ¿Se acuerda o no se acuerda? Y sin embargo, llegado el momento de la decisión, siempre decidió por hacer bien las cosas. ¿Por qué? Ay, es que era muy bueno. Dice Jesús mismo que bueno no hay ni uno.
Entonces descartemos eso. No, no era muy bueno. No, es que era esto y era el otro y era aquello. No, no es que era. Lo único que viene a mi mente y a mi corazón como un trabajo divino es el registro de Dios en su vida a través del sueño. Es lo único, no hay otra cosa. Si acaso habrá oído alguna vez a su padre hablando de las maravillas de Dios que había hecho con su abuelo y con su bisabuelo. ¿Estás ahí? Mira, a tu bisabuelo le pasó esto con el Señor y a tu abuelo le pasó esto. Si acaso algo así pasó, eso pudo haber sido algo muy importante que escuchó José de su padre. Pero en el momento que él está viviendo la circunstancia donde es un esclavo que está siendo vendido, por la gracia de Dios fue a dar a una buena casa, por la gracia de Dios todo lo que hacía prosperaba, pero eso no le quitaba la calidad de esclavo. Diga conmigo, no le quitaba la calidad de esclavo. ¿Qué significa? Significa que no se podía ir corriendo. Y yo creo que de repente sí se le habrá ocurrido, bueno, ¿y si me voy a mi casa? ¿Para qué? Si mis hermanos me querían matar, ¿a qué me regreso? ¿A enfrentarme a ellos? Si es que logro huir. Cualquiera puede entender que una situación así es desalentadora. Diga conmigo, desalentadora. ¿No es cierto? Es desalentador. Pero hay un registro de Dios en el corazón de José que le dice, no, sigue adelante. Esos sueños yo los puse en ti. Yo los puse en ti. Y entonces yo veo a José diciendo, ok, respiremos, echémosle ganas y sigamos adelante. ¿No? Respiremos, echémosle ganas y sigamos adelante. ¿Qué significaba? Que los atos o los amarrados, ¿verdad?, de trigo vinieran a inclinarse a mí. Y luego la luna y las estrellas se inclinaran a mí. Son sueños que Dios puso en el corazón de un hombre y tenían un propósito. Hace un rato dijimos que la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Ha oído usted eso? No regresa vacía. Y sabes, la palabra de Dios es como una semilla. Cuando estaba yo escuchando y recordando el asunto, me acordé que, por ejemplo, hay unas ciertas semillas de ciertos árboles boscosos, que es bien curioso lo que te voy a platicar. Estas semillas, por sí mismas, naturalmente, no pueden romper la cáscara externa que las envuelve. Y si esa cáscara no se rompe, no pueden germinar. ¿Estás ahí? Entonces, lo que ocurre es que de cuando en cuando aparece un incendio forestal. Y el incendio forestal quema el árbol, no lo mata, pero lo quema casi en su totalidad a veces. Y las semillas que estaban listas, al quemarse, son abiertas. Y esas semillas que solamente por el fuego pueden ser abiertas, entonces están capaces o son capaces de poder germinar. Fíjate lo que te digo. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que eso ocurra? Pues quién sabe, porque no tenemos incendios programados cada año, ¿verdad? ¿O sí? Pueden pasar años, diga conmigo años. Y hasta que eso no ocurre, esas semillas no se pueden sembrar. Entonces, lo que parece una gran adversidad, un gran problema, una gran desgracia, resulta que se convierte en lo que da la capacidad para regenerar, volver a existir, que se propague y que crezca lo que no había. ¿Estás ahí? Y Dios hace así con sus siervos y con sus hijos. Él trabaja todo lo que tiene que trabajar con nosotros para dejarnos todo lo preparados y listos que necesite para hacer lo que tiene que hacer. ¿Estás ahí? Yo he orado, meditado, me ha impactado tremendamente la vida de José una y otra vez, porque yo lo veo en la casa de Potifar, una casa bonita, una casa elegante, una casa bonita, bien arreglada, con muebles seguramente muy finos, con mucha servidumbre, una casa hermosa.
Y de repente él haciendo su labor como él sabe hacerlo, echándole ganas, haciendo su mejor esfuerzo, siendo diligente. Y como era un muchacho que sabía más o menos algunas cosas, pues seguramente le aprovechó lo que había aprendido, ¿verdad? Para ayudar a la administración de la casa. Pero de repente te tienes que poner a pensar, pero no es su casa, pero no son sus cosas, pero no es su familia. ¿Estás ahí? Por muy bien que parezca, es extranjero. Y por cierto, con cierto menosprecio, por lo que leemos en la Biblia. Un extranjero que además estaba, pues, quién sabe cómo, ¿verdad? Traído hasta acá y vendido como esclavo. ¿Qué habrá hecho? ¿De dónde salió? ¿Por qué está así? ¿Quién sabe? Pero él en su mente estaría pensando quizás en su padre, en su madre, en su hermano, sus hermanos o en la familia, o en lo que tenía que haber hecho por construir algo propio en su casa, y sin embargo está de extranjero, vendido, menospreciado por su propia familia y teniendo que trabajar muy duro. ¿Estás ahí? Pero hay algo en su corazón, hay algo. Quiero que cierres un momento tus ojos. Este es un buen momento para cerrar los ojos. Porque tú tienes que buscar en tu mente y en tu corazón, porque muchas personas viven como frustradas, como tristes, como angustiadas, porque de repente parece que no hay una visión clara de la vida. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parado? ¿Para qué fui llamado? ¿Sí me explico? Cierra tus ojos. Si estás muy joven, bueno, pues estás viendo el mundo como grandes posibilidades. Si no estás tan joven, a lo mejor no tanto, ¿verdad? Si no estás tan joven, a lo mejor no tanto, porque ya han pasado muchos años y tú no ves claridad en muchas cosas. Y entonces te tienes que detener un momento. Es correcto, está bien. Yo aún a veces aquí les comento a los muchachos en la alabanza, ¿saben qué? Si no estamos llevando un buen rumbo, mejor nos detenemos y replanteamos lo que estamos haciendo. Bueno, pues lo mismo pasa con la vida. Ya sea que lo hagas adrede o porque Dios lo pone delante de ti, tú necesitas pararte un momento, respirar profundo, ver un poco hacia atrás lo que has aprendido, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que has hecho bien, lo que has hecho mal. Y entonces ponerte en las manos de Dios y decir: Señor, ¿el camino que has puesto delante de mí es el que estoy caminando? ¿Lo que tengo que hacer es lo que estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer en mi vida para ir caminando hacia el destino que tú pusiste ante mí? ¿Qué tengo que hacer en mi vida para que ese destino ocurra? Porque tú tienes trazado un plan para mí, Señor. Eso me queda claro. Y yo quiero caminar por el camino que me lleve a cumplir aquellas cosas que tú determinaste que yo hiciera. Y mira, te lo digo con un testimonio fidedigno que es el de José. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú sabes el final de esa historia. Bueno, los que la han leído. Habrá algunas personas más recientes que ya han llegado, que apenas están aprendiendo. Ahorita les platico un poco de lo que pasó. Pero en momentos de adversidad, en momentos de desesperación, en momentos donde parece que todo se cayó, que no funcionan las cosas, que no caminan, que no producen, que no fructifican, que no florecen, que dices, bueno, ¿qué es todo esto? Tienes que recurrir al registro que Dios ha puesto sobre tu vida, precisamente para que te des cuenta si lo que estás viviendo es lo que está forjando el corazón y el carácter que necesitas para llegar a ese lugar que Dios ha puesto en ti. Y ahí está el Señor, tratando con José, tratando con Manuel, tratando con Claudia, y pon tu nombre, tratando con, y pon tu nombre. Tu vida tiene un sentido en Dios. Y está bien, a veces nos hemos
desviado del camino, de la ruta, del destino, pero mientras estamos con vida tenemos oportunidad de recalcular, de corregir el rumbo y decir, no era por allá, es por acá. Y de calmar tu corazón y de bajar la guardia y decir, bueno, Dios, yo creo que José lo tuvo que hacer muchas veces, porque dice que fue promovido varias veces, ¿no? Ahí dice que prosperaba en todo lo que se le ponía. Entonces quiere decir que empezó haciendo algo, por muy sencillo que fuera, lo hacía muy bien, le ponían a hacer otra cosa, lo hacía muy bien. Después le dejaban a cargo a personas que hacían eso porque él lo podía dirigir, y seguramente cada vez que pasaba un pequeño avance él se sentía bien, se sentía con un cierto alivio y decía, gracias Dios, porque parece que ahora sí las cosas van mejorando. Y fue mejorando y fue mejorando. Y llegó el momento en que otra vez la adversidad se presenta a su vida. Le levantan una calumnia. Era un hombre bien parecido, joven. ¿Qué quiero decir con eso? No voy a decir, ay, la malvada y perversa esposa de Potifar. No, lo que voy a decir es, él podía haber decidido hacer lo que fuera. Él podía haber traicionado a Potifar. Él podía haber tener relaciones con esa mujer, pero el registro de Dios en su vida no se lo permitió. Eso es lo que te quiero decir, por favor. Hay algo que Dios ha hecho en ti, en mí, en nosotros, que nos dice, por muy complicadas que estén las cosas o por muy tentadoras que se presenten, que no debes hacer eso o aquello, porque algo en tu espíritu te alerta que hay algo más grande, poderoso y glorioso delante de ti. Algo que te dice, no eches tus perlas en los cerdos, no desperdicies la bondad y la misericordia de Dios tu Padre. No te dejes llevar por las circunstancias. No te engañes a ti mismo pensando que no hay futuro, porque Dios es eterno y Él tiene cosas delante de ti. No te mezcles con los negocios de esto que te presenta delante, porque vas a acabar mal. Más bien endereza tu camino y tus pensamientos y corrígelos y dirígelos. Y recurre al pensamiento, al registro. Pues yo le llamé registro porque es como un sello. Es un sello de Dios. Son las arras del Espíritu. Es la obra que el Espíritu Santo puso en ti. Es la categoría a la que te elevó. Es el llamado que te dio. Es la familia a la que te hizo pertenecer. No es cualquier cosa, es un registro de realeza, de bendición, de grandeza que viene de parte de Dios a tu vida y a la mía por su amor y por su misericordia. Y si a eso le agregamos que el Señor en su poder y amor y misericordia ha venido a darte una palabra profética porque ha venido gente de otro lugar o ha sido algún congreso y ahí resulta que había un profeta o Dios usó a alguien con palabra profética para tu vida, te da una calidad mayor del registro que ha puesto sobre ti y sobre mí, y eso te ayuda o te obliga o te mueve para decir: no puedo caminar por cualquier camino, no puedo hacer cualquier cosa, no puedo decidir cualquier cosa, no puedo tomar cualquier cosa por buena que parezca. No me puedo dejar llevar por mis deseos, porque hay algo más alto. José tuvo una esposa, hijos. ¿Eso qué quiere decir? Tuvo una vida plena, tuvo una sexualidad realizada. No estamos hablando de un arrebato momentáneo, sino de una bendición en plenitud. No hubiera sido así si él hubiera acabado haciendo lo que fuere. Pero Dios guardando, cuidando, sosteniendo. ¿Para qué? Para que el propósito, lo que parecía imposible, lo que no tenía forma de suceder o de ocurrir,
ocurriera. ¿Cuándo? Cuando la sincronía del tiempo de Dios ocurrió. Porque mira, no es solamente una preparación que tenía que pasar por lo que tú quieras que pasara, pero los tiempos de Dios ya estaban determinados. El tiempo de hambre, el tiempo de abundancia ya estaba determinado. ¿Me entiendes? Cuando el faraón, ya una vez que mandan a José a la cárcel por la calumnia que le levantan, igual, imagínate, de estar ya más o menos en cierta bondad, bendición en lo que hacía, de repente se encuentra otra vez en una condición deplorable y creo que peor, porque estando en la casa de Potifar seguramente podía salir corriendo si quería un día, ¿verdad? Y no regresar, o por lo menos intentarlo. Pero en el caso de la cárcel, ¿cómo? Eso que te acabo de decir es una revelación. Estando en la casa de Potifar tenía la opción de correr si quería. Por lo que se entiende, no lo tenían encadenado, ¿verdad? Aunque era esclavo. Pero él no podía hacer absolutamente nada estando en una cárcel. Entonces no fue para mejor humanamente hablando, fue para peor. No fue de mejor a mejor, sino fue de bien a mal y de mal a peor. ¿Estás oyendo? Y cualquier persona en su lugar podría decir: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué no está Dios? ¿Y por qué no me ayuda? ¿Y por qué no me respalda? ¿Y por qué no me abre la puerta? ¿Y por qué no me...? ¿No? Yo no sé si José habrá reclamado alguna vez. Pienso que sí, era un ser humano común y corriente. O habrá dicho: ¿qué hago? O desesperado. Pero cada vez que entraba en un momento de crisis, y mantén tus ojos así cerrados, estamos en esta administración de Dios. Cada vez que entraba en un momento de crisis, venían los sueños. Existe la esperanza de que ocurra el sueño. Y eso le daba aliento, ánimo, fortaleza. Cualquiera de nosotros, siendo cristianos, tenemos la palabra, que es la profecía más eficaz, que nos habla del futuro, de lo porvenir, de lo que Dios quiere hacer con todos sus hijos. Tenemos delante de nosotros la promesa de resurrección y, si llega el caso, el arrebatamiento. Eso nos debe dar fuerzas y ánimo para seguir un día tras otro. Pero si encima de eso Dios pone un registro personalmente en ti acerca de algo que va a hacer, que casi prácticamente todos lo tenemos, entonces cuando vienen los tiempos de adversidad y parece que todo está en contra y que nada va a ocurrir y que no se van a cumplir las cosas que Dios ha dicho o que tú crees que Dios ha dicho, viene como un avivamiento del Espíritu de Dios a tu corazón y al mío. Y te dicen: todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he hablado, todo lo que he declarado, lo voy a hacer, porque Dios dijo y Dios hará. Y cuando vienen esas palabras a tu corazón y a tu espíritu como al mío, viene como una renovación del ánimo y dices: sí, Señor, en tu fidelidad tú vas a cumplir todo aquello que dijiste que cumplirías. Y entonces podemos voltear al Señor como María con el ángel y decirle: he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ahí está José en la cárcel. Yo de repente lo ubico y en algunas cosas me llego a identificar a veces con él, porque ocurre que estando en la cárcel llegan estos dos personajes, ¿verdad? El copero y el panadero del rey, y tienen un sueño los dos. Y de algún modo José sabe que él tiene algo que ver con los sueños. Aquí también sabemos algo, fíjate bien, cuando José interpreta los sueños de estos dos personajes, entendemos que José entiende de sueños. Entonces, en lo profundo de su corazón, él está diciendo: hay algo que Dios puso en mí, en esos sueños que me dio, que todavía no ocurre y que tiene que ocurrir.
y yo no sé cómo, pero va a ocurrir. Ya para eso habrá perdido la esperanza 40 veces. Quizá la fe no, pero la esperanza sí. En la casa de un extranjero, siendo un sirviente, y después estando de sirviente en una cárcel, seguramente se desesperó muchas veces. Pero venía entonces el testimonio de Dios a su vida y le decía: hay algo que todavía no ocurre y que tiene que ocurrir en tu vida. Hay algo que todavía no pasa, que tiene que pasar en tu vida. Espera en Él, dice la palabra de Dios. Está hablando de Dios. Espera en Él, confía en Él y Él hará. Así dice la Escritura. Espera en Él, confía en Él y Él hará. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Punto. Me acuerdo mucho que cuando sueñan estos dos personajes el sueño, pues le cuenta el primero su sueño a José, y pues José le interpreta bien el sueño. Le dice: bueno, pues mira, este sueño significa que en 3 días te van a restituir en tu puesto y todo va a estar bien, ¿no? Entonces al otro le gustó la interpretación del sueño. Entonces le platica su sueño, y José lamentablemente también le dice: ¿qué crees? Tu sueño significa lo contrario, es decir, en 3 días te van a cortar la cabeza. Y ocurrió tal y como José dijo. A uno lo restituyeron y a otro lo ejecutaron. ¿Estás ahí? Pero José tuvo un algo bien interesante. Le dijo al que iban a restituir, al copero del rey, le dijo: acuérdate de mí ahora que salgas y seas restituido. Pero dice que se le olvidó. Diga conmigo: se le olvidó. Le valió cacahuate. La gente está metida en su mundo, y si Dios te usa, qué bueno, qué padre, porque eso es una bendición, y se olvida de quién fue y qué hizo y por qué lo hizo. Pero a Dios no se le olvida. Diga conmigo: a Dios no se le olvida. Ponga atención, ponga atención, ponga atención. No voy a hacer muy largo el mensaje, está siendo súper claro, creo. A Dios no se le olvida. ¿Sabes? Mi confianza y tu confianza en Dios es que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Él ha prometido lo va a hacer. Y lo que Él ha dicho lo va a hacer. Y a Él no se le olvida. A Él no se le olvida, Ángel. Todo lo que ha prometido, todo lo va a cumplir y todo lo está cumpliendo. Pon tu nombre. Al Señor no se le olvida, Manuel. Todo lo que te ha prometido, todo lo que te ha dicho, Él lo va a cumplir. Él está tratando contigo y tu carácter, dilo. Es una declaración abierta. Está tratando conmigo y mi carácter. Está formando en mí cosas que necesita para la eternidad y para lo que sigue. Y yo tengo que tener conciencia de eso siempre. Y José le dijo a este hombre, al copero: acuérdate de mí, y se le olvidó. Pero entonces resultó en el tiempo de Dios. Ya conmigo: en el tiempo de Dios. Cuando decimos el tiempo de Dios, tenemos que hablar de kairos, de una sincronía de Dios en cosas que están ocurriendo. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar José haciendo quién sabe qué tantas cosas? Quién sabe, años. Quizá no era tan necesario que pasara tantos años, pero en la sincronía de Dios necesitaba que estuviera listo para el momento que era necesario. ¿Está ahí? Esto que acabo de decir es de lo más importante. Habrá tenido que pasar tiempos que no era necesario que pasara en un sentido humano. Ya no tenía que volver a aprender cómo lavar o limpiar un piso. Ya lo sabía hacer. ¿Me entiendes? Ya no tenía que aprender cómo dirigirse a una persona para pedirle algo, porque ya lo sabía hacer. Pero sin embargo lo tuvo que volver a hacer 1 y 1000 veces. Cuántas veces las que fueran, no importaba, porque el tiempo de Dios todavía no llegaba. En ese sentido tenemos que saber que José, como tú y como yo, somos como fichas en un tablero, y Dios nos tiene reservados para sus tiempos. Dígalo: Dios me tiene reservado para sus tiempos.
Tú puedes correr y hacer todas las cosas que quieras. Las que están conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios prosperan. Es la realidad. Lo que no es y no está conforme y en el tiempo del Señor, no ocurre. Hablando exclusivamente de sus eternos designios. Hay otras cosas que son propias de ti y puedes hacerlas. ¿Cuántas cosas haría José y funcionaban aunque no tenían nada que ver con su formación? Porque estaba en el tiempo y en el centro de la voluntad de Dios. Ahí como esclavo de Potifar estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y si se le antojaba un pastel seguramente se lo hacían. ¿Me entiendes? Y si estaba en la cárcel ahí como ayudante del director de la cárcel y se le antojaba algo, seguramente le pasaba, tenía la bendición de Dios. Pero eso no cambiaba que tenía que estar en la cárcel y ahí en el otro lugar como esclavo, el tiempo que fuera necesario. Diga conmigo, el tiempo que fuera necesario. Repítalo, el tiempo que fuera necesario. Vuélvalo a decir, el tiempo que fuera necesario. Otra vez, el tiempo que fuera necesario. Vuélvelo a decir, el tiempo que fuera necesario. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ni sus tiempos tampoco. Amén. Entonces, vuelva a decir conmigo, en el tiempo de Dios. Otra vez, en el tiempo de Dios. José ya estaba listo, dígalo. José ya estaba listo. Eso merita un aplauso al Señor. En el tiempo de Dios, José ya estaba listo. Más fuerte, es para él. En el tiempo de Dios, José ya estaba listo. Ya estaba listo. En el tiempo de Dios, José ya estaba listo. Entonces, por fin, viene el sueño del faraón. Y el faraón está con su sueño y el faraón entiende que es un sueño sobresaliente. Entiende que hay algo grande en el sueño. Entiende que hay algo que está ocurriendo, donde él tiene que intervenir con este sueño, pero no sabe qué es y está inquieto y está inquieto y está inquieto. Y pregunta y nadie le da respuesta y está inquieto. Hasta que por fin dice que se acordó el copero. Por cierto, y le narra al faraón cómo este hombre hebreo le había revelado, ¿verdad?, el asunto de su sueño y cómo había ocurrido exactamente como él había dicho. El tiempo de Dios. Ya conmigo, el tiempo de Dios. Te voy a decir un secreto. ¿Ha habido cosas que tú has hecho que cuando las hiciste pasaron? Cosas que a lo mejor inclusive para ti mismo pudieron haber sido buenas o bonitas o interesantes, pero nada más pasaron. No pareciera que hubieran tenido una mayor trascendencia. ¿Estás ahí? A lo mejor para ti fue importante lo que hiciste o lo que dijiste, pero a la hora que ya se pasó el asunto y pasó el tiempo, pareciera como si no hubiera pasado nada. Inclusive ni siquiera fueron agradecidas las personas a las que tú pudiste haber bendecido con eso. ¿Estás ahí? Yo hablo por mí, a mí me ha pasado. Yo pude haber hecho esto, aquello, pero alguna de ellas, o algunas de ellas, de repente van a ser como esa palabra de Dios que no regresa vacía. De repente va a ser como ese pan que se echa sobre las aguas y que dentro de no muchos días regresa a ti, dice la Biblia. O como esa semilla que se sembró y en su tiempo dio su fruto. Así ocurrió con ese sueño del copero, que llegado el momento, en la inquietud del faraón, se destapó, surgió, emanó, brotó, salió, fructificó aquello que había sido sembrado tiempo atrás. Ya conmigo, tiempo atrás. Sabes, hay una escritura que dice que nada de lo que tú hagas para Dios quedará sin recompensa. Escuche eso, No es que las busques,
Pero nada que tú hagas realmente para honrar a Dios queda sin recompensa. Nada. Diga conmigo, nada. Apréndetelo, porque luego a veces te olvida. Estás haciendo cosas y estás buscando y denme, y yo di y no me han dado, y yo tengo y di y no me he recibido y no sé qué. Cuidado, porque el que ya recibió un elogio, un halago o lo que sea por lo que hizo, dice que ya recibió su recompensa. Pero el que lo hizo desinteresadamente para la gloria de Dios, la va a recibir. Amén. Y bueno, pues ahí está el faraón con el sueño de que le inquieta y llega. Traen a José. Seguramente tuvieron que hacerle un proceso para sacarlo de donde estaba, porque pues será lo que sea, pero era una cárcel, ¿no? Mínimo lo bañaron. Lo han de haber rasurado o algo así, y le han de haber puesto una túnica decente para presentarse delante del rey. Ya con eso ya hubo un pequeño cambio, ¿no? Hasta de ánimo. Es decir, por lo pronto voy a estar presente a la corte del rey. A lo mejor me va a cortar la cabeza, pero por lo menos ya acabó el asunto. No, él llega y entonces él les aclara ahí que él no es el que hace las interpretaciones, es Dios el que da las interpretaciones. Pero con mucho gusto él escucha y le platica el sueño, y en realidad son como 2 sueños y el significado es el mismo: 7 años de abundancia. Usted me debe de contestar, usted debe de saber esta historia, y si no la sabe, qué naco, ¿eh? Sí, porque ya si ni siquiera se sabe las historias más sencillas de la Biblia, ¿qué puedo esperar que sepa de otros señores, verdad? Que ni el nombre conoce. Bueno, resulta que sí le cuenta su sueño el faraón, y entonces él les explica, faraón, y le empieza a decir cosas que hasta a nosotros nos son importantes. Le dice, primero, los 2 sueños son uno mismo. Segundo, significa lo siguiente: 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. La abundancia será maravillosa, pero la escasez será tan grande que se va a comer totalmente la abundancia. La escasez será tan grande que se va a comer totalmente la abundancia. Y entonces le dice, tiene que hacer algo, tiene que haber una administración, una organización para que se quinte, para que se recoja más allá de lo ordinario en los tiempos de abundancia, para que cuando empiecen los tiempos de escasez ya se tenga todo guardado. ¿Están ahí? No, pues al faraón le encantó la idea. Y ahí fue donde se cumplió el sueño de José a los 17 años. El sueño que tuvo a los 17 años se cumplió ahí, porque en ese momento el faraón le da su anillo y le dice, después de mí, ¿verdad? Él va a ser la persona más importante de todo el reino. Hagan todo lo que él les diga. O sea, es tan inverosímil que hasta la gente dice que este personaje ni existió. De verdad, la gente que estudia dice, no, esto es un cuento. Yo sé quién es mi Dios y yo sé de lo que Él es capaz. Y sé que Él es capaz de eso y mucho más. Denle un aplauso, Señor, por eso. Ese es mi Dios. Yo no sé el tuyo, pero es el mío. Ese es mi Dios. Es el que puede hacer lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y las cosas que yo no puedo llegar a hacer por mi propia cuenta, Él las va a hacer. ¿Quién promovió a José? ¿José? ¿Sus amigos? ¿Sus hermanos? ¿Su padre? ¿Potifar? ¿El carcelero? ¿Quién lo promovió? ¿Quién promovió a José? ¿Quién te debe de promover? ¿Quién te debe de promover? Y nadie más. ¿Quién me debe de promover? Tenemos la tentación de promovernos a nosotros mismos, pero el que nos promueve. Ahora, si Él me promueve, todo lo que pase va a ser maravilloso. Cierra tus ojos, ya estamos terminando. Si Dios me promueve en su tiempo y para su gloria y obra, todo lo que ocurra va a ser maravilloso.
Y me vienen las escrituras una tras otra. En nada estéis afanosos, cada día trae su propio afán, ¿no? Dice que no te preocupes por lo que has de comer o beber, porque cada día el Señor va a proveerle lo necesario. Si lo hace con las aves, ¿cómo no lo hará contigo? Y que así como Él dice las cosas, los decretos las hace, lo hace y ocurren, así lo mismo ha dicho sobre ti y tu vida, y ocurre lo que Él ha dicho. Ni una sola cosa que Él ha dicho va a dejar de ocurrir, sino que tú vas a ver el cumplimiento de todo aquello que Dios ha dicho, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Habrá ocasiones que la vida de alguno de nosotros sea como la de Ananías, aquel hombre que Dios le habló para que fuera a orar por Pablo. Y habrá otras ocasiones que nuestra vida sea como la del apóstol Pablo. Habrá otras ocasiones que seamos como el apóstol Juan. Habrá otras ocasiones que seamos como Moisés. Habrá otros que seamos como, y ponle el nombre que te guste, Daniel, Ezequías, el rey Ezequías, o el profeta Jeremías, o el profeta Isaías, o quizá como Rode, o Dorcas, o Timoteo. ¿Ya me entiendes? La diversidad de personas en el reino de Dios es tan amplia como lo somos nosotros. Y la diversidad de caracteres, de expresiones y de talentos y habilidades es igual diversa como nosotros. Y todo lo que tenga que pasar en tu vida para formarte está bien, porque Dios lo hace, porque un día va a hacer que aflore aquello para lo cual te formó y te hizo. Y que más nos conviene ubicar la visión de Dios para nuestra vida, para siempre guiarnos por ella, y si de repente en el camino parece que andamos por otro lado, volver a apuntar hacia donde vamos y seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante. Y como dice la palabra, el justo cae 7 veces, pero 7 se levanta, una vez tras otra, y sigue adelante, porque el camino está puesto delante de él, la visión ha sido entregada, y la persona que está pegada a Dios cumplirá el propósito de Dios. Y yo lo declaro sobre tu vida y la mía en el nombre de Jesús. La ciudad conocerá que hay gente que ama a Dios, porque verá el cumplimiento de Dios sobre su vida. El municipio lo sabrá, el Estado de México lo sabrá, la nación de México lo sabrá, las naciones de la tierra lo sabrán, porque Dios es fiel y verdadero, y en Él no hay sombra de variación. Él dijo y Él hará. Amado Padre, yo te doy gracias por cada persona presente en esta mañana. Gracias porque tú les has traído a cada uno de los que estamos aquí, nos has traído. Gracias por recordarnos que tú has tenido una visión para nosotros. Has grabado en nuestra mente y corazón un registro de lo que haremos y de lo que somos. Ayúdanos a mantenernos, dígaselo usted, ayúdame a mantenerme de acuerdo a ese propósito que tú grabaste en mi vida, al que tienes desde antes de la fundación del mundo, al que tienes desde que me conoces, Señor. Gracias, Dios, porque me lo recuerdas cada vez que lo necesito recordar, como seguramente lo hiciste con José. Gracias porque seguramente cuando José desesperaba, tú le recordabas el sueño, los sueños que había tenido. Y cuando sentía la necesidad de molestarse o de enojarse con sus hermanos, tú le recordabas el sueño que tú le habías dado, y que todo lo que estaba viviendo en su vida era parte de la razón de ser de su existencia. Porque al final de cuentas él entendió, cuando por fin llegaron sus hermanos y se postraron delante de él para poder comprar alimentos en el tiempo del hambre, y él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él, y los vio inclinados en tierra, él supo el poder de la visión que tú le habías dado, Señor.
el sueño que habías puesto en él. Él supo que no era para destrucción de su familia, sino para salvación de su familia, que se tenía que sobreponer al enojo y a la tristeza que le había causado lo que habían hecho sus hermanos, y ahora él podía bendecirlos, levantarlos y hacerlos sobrevivir junto con toda su familia, por el privilegio que había tenido él de haber sido levantado de la nada, del polvo, a convertirse en el hombre importante que era en ese momento, para cumplir tu propósito de salvar mucha gente, pero especialmente a su familia. Especialmente a su familia. Gracias, Señor. Que nunca se nos olvide que tú para algo nos has llamado a existencia. Voy a detener un momento porque hay personas que hoy vienen o han venido por primera vez y necesitan hacer una oración para entregarle su vida a Jesús. Y quiero que todos oremos con ellos, porque usted sabe que a mí me gusta que todos oremos esta oración. Pero esta oración, si tú ya la hiciste en algún momento, ya ocurrió. Pero para las personas que nunca la han hecho, es el día más importante de su vida. Esta reunión estaría incompleta si nosotros no extendiéramos la mano de misericordia para quienes no conocen a Dios. Cierren sus ojos todos, por favor. Pero esta oración es para que usted, que nunca le ha entregado su vida a Cristo, pueda venir y decirle: Señor Jesús, aquí estoy. Hágala de todo corazón, hágala en voz audible, hágala como si de eso dependiera su existencia, porque de hecho así es. La Biblia dice que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Así que la oración no es mental, es con la boca. Y la voy a decir y usted me va a hacer favor de repetirla. Y todos vamos a repetir esta oración. Pero tú que ya le entregaste tu vida a Cristo, tú ya eres salvo por la gracia de Dios. Pero habrá alguien que diga: yo hoy quiero hacer esta oración por primera vez. Y vamos a hacerla todos, por favor. Cierra tus ojos y repite en voz audible las siguientes palabras: Señor Jesucristo, en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he hecho mal las cosas, pero en este día yo he conocido que tú me amas. Me amas tanto que me perdonas si yo me arrepiento. Te entrego mi vida, te pido perdón. Y desde este día yo te declaro como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Deje sus ojos cerrados. Si usted hizo esta oración por primera vez en su vida, dice la Escritura que usted ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Si usted muriera hoy, Dios no quiera, usted iría directamente al cielo. No por sus justicias, no por ser bueno, sino porque usted ha creído en la obra de Jesús. Y esa obra le ha alcanzado, esa sangre derramada le ha comprado y le ha pagado el precio por sus pecados. Y así como Jesús le dijo a aquel ladrón que estaban crucificando a su lado, por haberlo reconocido, le dijo, le prometió que ese mismo día estaría en el cielo con él, en ese lugar hermoso con Dios. Así igual, de la misma manera, la promesa de Dios está vigente para ti y para mí. Por haber reconocido a Jesús, tú tienes un lugar en la eternidad con Él. Padre, en el nombre de Jesús, esta oración es para todos. Yo te doy gracias por cada persona que el día de hoy está aquí, que ha escuchado este mensaje, que ha recordado lo que tú has dicho. Yo te agradezco, Dios, por tu amor y fidelidad y bendición y presencia y gloria y paz. Señor,
Cumple tu propósito en mi vida, en nuestras vidas. Heme aquí, Señor, para hacer todo aquello que tú me llamaste a hacer desde que estaba yo en el vientre de mi madre, que me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y a pesar de mis debilidades y a pesar de todo lo que yo ignoraba e ignoré de ti, Señor, tú me amaste, me rescataste, me perdonaste, me levantaste, me bendijiste, y aquí estoy. No perfecto todavía, me falta mucho camino que recorrer. Yo te pido que me ayudes a caminarlo en santidad. Pero una cosa hago, prosigo, como decía el apóstol Pablo, también lo digo yo. Prosigo hacia adelante, prosigo hacia la meta. Te adoro, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Respire profundo, el Señor está aquí.